Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer este racimo de uvas. Es muy fácil de realizar, está compuesto de 8 piezas un poquito más pequeñas y 16 piezas un poquito más grandes. Pero podemos hacer tantas bolas que nos guste. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Vamos a necesitar también un poquito de relleno, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer la uva más pequeñita. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. En la segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. El primer aumento hacemos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora vamos a tejer 4 vueltas sin aumentar, 4 vueltas de 12 puntos bajos. Todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 12 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos una vuelta de 12 puntos bajos. Hacemos otras 3 vueltas igual que la vuelta número 3. Después de tejer las 4 vueltas sin aumentar, vamos a tejer una vuelta más. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y en esta vuelta vamos a hacer 6 menguados o 6 disminuciones seguidas. Para hacer una disminución cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Tenemos una disminución y repetimos. Cogemos la mitad del punto siguiente, tenemos 2 disminuciones, tres, cuatro, 5.
Antes de hacer la última disminución, vamos a rellenar la uva. Ahora hacemos la última disminución. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y cerramos el agujero. Pasamos la aguja por todos los puntos que nos quedan por la parte de fuera. Y cerramos. Y el hilo escondemos dentro de la bola. Hacemos en total 8 bolas o la cantidad que nos guste, igual que esta. Y ahora vamos a hacer la bola más grande. También empezamos con un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y también empezamos de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la primera vuelta. Tres aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, vamos a tejer una vuelta más de los aumentos. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. Tenemos 3 vueltas. Ahora vamos a tejer 5 vueltas sin aumentar. Deberíamos tener 18 puntos bajos, así que en las 5 vueltas que vamos a tejer, tenemos que tejer 18 puntos bajos en cada vuelta. Y aquí igual, todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta.
tejemos 18 puntos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Tenemos una vuelta sin aumentar de 18 puntos bajos, tejemos otras 4 vueltas más, igual que esta, igual que la vuelta número 4. Hasta ahora deberíamos tener 8 vueltas. En la vuelta número 9 vamos a disminuir 6 puntos. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Repetimos. Un punto, una disminución, un punto, una disminución. El mismo motivo deberíamos repetir 6 veces. Así, de esta manera disminuimos 6 puntos y deberíamos quedar con 12 puntos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 10, que es la última vuelta, también vamos a disminuir 6 puntos. Tenemos que hacer 6 disminuciones seguidas. Tenemos una disminución, 2, 3, 4, 5, y aquí igual, antes de hacer la última disminución, vamos a rellenar la uva. Hacemos la última disminución. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Cortamos el hilo, sacamos el punto y esta parte también cerramos igual que la uva pequeña. Y de estas uvas hacemos 16 iguales o la cantidad que nos guste. Esta es la uva pequeña y esta es la grande. Ahora vamos a unir todas las piezas. Aquí ya tengo todas las piezas hechas, las voy a unir con el mismo hilo que he utilizado para hacer las hojas.
Entonces el hilo vamos a añadir a la pieza más pequeñita, a una de las piezas más pequeñitas. Formamos el primer punto. Vamos a hacer 3 cadenetas. Las primeras 3 cadenetas vamos a tejer con los 2 hilos juntos. Vale, ya separamos el extremo cortito y aquí vamos a ir añadiendo primero las uvas pequeñitas. Las unimos por la parte del cierre, no del anillo mágico. El anillo mágico se queda por fuera, que es la parte más bonita, así que la vamos a dejar vista. Y hacemos lo mismo, atravesamos un punto bajo, cogemos el hilo, lo sacamos y hacemos un punto bajo. Cogemos otra uva pequeñita y hacemos lo mismo. Cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y hacemos un punto bajo. Cogemos otra uva y hacemos un punto bajo. Una de las pequeñitas también. Continuamos, todavía me quedan 2 uvas pequeñas. Aquí ya tengo todas las piezas unidas y al terminar vamos a colocar las hojas. Cómo hacer estas hojas podéis ver en el vídeo anterior. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del vídeo. Entonces hacemos lo mismo sujetando la hoja. Una y otra. Ahora subimos 5 puntos de cadeneta y vamos a tejer 4 puntos medio altos sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto. Hacemos 1, 2, 3
y 4. 4 puntos medio altos, hacemos un punto deslizado y un punto de cadeneta, cortamos el hilo, enhebramos una aguja y vamos a esconder los extremos. Este podemos cortar directamente. Ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.